Sí, 9:30, estamos a fondo, acordate, viernes 22 octubre 2021, lo dejo siempre para que quede grabado y después de haberlo escuchado Alfredo Vítolo y dar vuelta a la cabeza y seguramente te habrás quedado mascullando mucha bronca, pero por otro lado te das cuenta de la construcción que tenemos que hacer todos de acá hacia adelante en esto. Así que, por supuesto, en este gran evento, en este octavo Jornada Nacional, lo que vamos a ver ahora es lo que vos querés saber, es claves para comprender las elecciones 2021, el 14N y el 15N. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Con Carlos Fara, gran amigo de la casa, es un gran asesor nuestro cada vez que tenemos estas dudas existenciales. Y hoy lo tenemos acá, en vivo, para charlar con nosotros. Carlos Fara es presidente de Fara Beghetti desde 1991, lleva 35 años dedicado a la consultoría política, es especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Aristóteles a la Excelencia 2010 y 2 veces el premio Econ en el 2009 y en el 2012. Ha participado en más de 160 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica. A la miércoles, miren, ya tengo mi asesor, cuando haga mi campaña, más de 160, la 161 conmigo. Miembro del Consejo Consultivo del CIPEC, es consultor habitual de la Fundación Adenauer, del Instituto Republicano Internacional de CAIR y por supuesto de Agrositio. Carlos, maestro, un gusto tenerte acá. Como diría un gran amigo, dibuje, maestro. Muchas gracias, un placer enorme estar en estas jornadas. Gracias a CAIR por la invitación. Feliz cumpleaños, ¿no? Porque cumplen 10 años por otro lado. Así que bueno, vamos a tratar de dar algunas pautas, digamos, como para poder comprender algo de todo lo que estamos transitando en este año, lo que vamos a transitar en las próximas, dentro de 3 semanas, que es la elección del 14 de noviembre, y un poco, digamos, cuáles serían un poco los escenarios que vendrían por delante y que nos permitirían hacer, digamos, algún tipo de planificación, ¿no? En función del contexto. Bueno, vamos a ir con una presentación y, como les decía, bueno. ¿Cómo venimos? A ver, los asistentes si nos dan una manita, a ver cómo la pasamos. Ahí está. Ahí está. Impecable. Ok, vamos. Ahí arriba. Perfecto. Bueno, les decía entonces, digamos que vamos a... bueno, estamos... ¿Camina? Complicados. Primero vamos a ver, hablar... si querés te ayudamos nosotros y vos andás diciendo una. Ahí está, ¿Qué te parece? ahí está. Más tranquilo. Bueno, les decía, muy sintéticamente, digamos, en primer lugar, qué ocurrió en las PASO, en segundo lugar, cuál es la perspectiva del 14 de noviembre, y en tercer lugar, digamos, un poco cuáles los escenarios prospectivos hacia adelante, ¿no? Y yo empiezo, digamos, por tratar de describir un poco de qué dependía el resultado de la elección de las PASO del 12 de septiembre, y que básicamente, digamos, son las mismos claves, los mismos parámetros con los cuales vamos a tener que interpretar lo que va a pasar el 14 de noviembre, ¿no? Y yo diría, en primer lugar, la aprobación del gobierno, una aprobación que hace mucho tiempo que viene negativa, hace mucho más de un año que viene negativa. Yo diría punto de inflexión para que todos, digamos, seguramente podamos ubicarnos temporalmente en el momento en el cual el presidente anuncia la, por suerte fallida, estatización de Vicentín, ¿no? Y a partir de eso, digamos, como empieza todo un ciclo, digamos, de una fase de desgaste del gobierno. La situación económica que claramente está evaluada de manera negativa, inclusive por propios votantes del gobierno. El tema de la pandemia y la vacunación, diría yo, es negativo y moderado, porque al final, en la medida en que fueron apareciendo, digamos, las vacunas, y ya tenemos un poco más de la mitad de la población con 2 dosis, eso sabemos que está repercutiendo, por suerte, favorablemente en la caída de la tendencia de fallecimientos y de contagiados, y entonces yo diría, al final no es el peor elemento del gobierno, ¿no? Es decir, y también eso, al mismo tiempo que es un relativo éxito del gobierno en esta última fase, también lo sacó de agenda, ¿no? Y también lo volvió un tanto inválido respecto a la cuestión de la incidencia electoral. La tensión política, como ya sabemos, ¿no? La
relación entre Alberto y Cristina, digamos, muy tensa todo el tiempo, y esto es evaluado negativamente porque desdibuja el liderazgo del presidente, y por lo tanto, al final en su sistema presidencialista, la gente plebiscita la gestión del gobierno de turno, independientemente de que Cristina no sea, digamos, la presidenta. De todas maneras, es una sociedad política, así lo ve la mayoría de la opinión pública, y bueno, ya vamos a contar cómo lo ven ahora, pero básicamente eso incide muchísimo, digamos, en la manera en la cual el gobierno va transitando toda esta fase. Y finalmente el tema de las candidaturas, ¿no? Candidaturas que por lo menos desde el lado del Frente de Todos han resultado intrascendentes, ¿no? Particularmente en el caso de Provincia de Buenos Aires, con Victoria Tolosa Paz, digamos, o en algunos de los principales distritos del país, digamos, no han hecho ningún aporte de valor agregado. Sinceramente creo que tampoco querían que las candidaturas hicieran valor agregado por aquella famosa frase de el candidato es el proyecto, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, nadie podría abogarse ponerle, digamos, un agregado de votos al cual finalmente el kirchnerismo tuviese que agradecerle a alguna persona en especial. Con todos estos 5 elementos que ponemos en primer lugar, yo diría ya es como muy anticipatorio, ¿no? Para comprender que el balance iba a dar negativo, y a partir de eso, teniendo en cuenta que las elecciones de medio término legislativas en la Argentina son fundamentalmente elecciones, digamos, de plebiscito del gobierno de turno, siempre ha sucedido así, obviamente se nacionalizan, digamos, no tienen que ver tanto con aspectos locales, y por lo tanto, digamos, pagan justos por pecadores dentro del oficialismo. Entonces el cuadro, digamos, venía claramente negativo. Ahora, yo digo, economía mata pandemia, ¿no? En el sentido de que la pandemia pasó a ser totalmente una cuestión de segundo lugar, por suerte, digamos, porque los indicadores sanitarios han mejorado y porque el gobierno, digamos, al poder multiplicar la aplicación de vacunas, digamos, trató de utilizar eso electoralmente, y obviamente en algún momento iba a terminar perdiendo efecto. Tuvo un poco más de efecto al inicio y después iba a terminar diluyéndose mucho más, digamos, ya se diluyó en septiembre, imagínense, digamos, en noviembre, quedan solamente 3 semanas como para que haya demasiadas novedades al respecto. Entonces, digo, siempre tengan ustedes que la variable clave en esto es no tanto la fotografía de la situación económica, que de por sí no es buena, pese a que Argentina está creciendo, digamos, ¿no? Se va a terminar creciendo entre el 7 y el 8%, digamos, claro, después de una caída muy fuerte el año pasado. Siempre lo importante es la expectativa, ¿no? Por aquella, recuerden, seguramente todos ustedes tendrán buena memoria y recordarán aquella famosa frase de Menem de estamos mal pero vamos bien, ¿no? Y eso tenía una observación sociológica interesante, que no es, la gente dice, bueno, yo estoy mal, pero la verdad creo que voy a estar mejor, con lo cual obviamente puedo tener confianza como para consumir, invertir bienes durables, puedo planificar, etcétera, etcétera, ¿no? La expectativa es, desde el punto de vista de la opinión pública, independientemente de lo que pueda decir los datos duros de la economía, la expectativa es negativa hace muchísimo tiempo, ¿ok? Y sigue siéndolo, ¿no? Con lo cual, digamos, en ese punto no vamos a tener ninguna novedad particular, pero hasta acá, digamos, venimos describiendo 12 de septiembre, aunque parece que estamos describiendo, digamos, 14 de noviembre. Y entonces la pregunta del millón con todos estos datos era, ¿usted quiere que el gobierno gane o pierda la elección? Y la mayoría hace bastante tiempo quería que pierda, ¿no? Y acá es un elemento como muy importante porque está muy comprobado, digamos, empíricamente, que lo que la mayoría de la sociedad quiere que suceda finalmente termina ocurriendo, ¿no? ¿Quién quiere que pierda o quién quiere que gane, ¿no? En cualquiera de las circunstancias lo que tenemos ahí son, digamos, una intención de voto castigo en donde o porque hay votos oficialistas que se quedan en la casa, como ocurrió el 12 de septiembre, o porque hay, digamos, un corrimiento a voto a la oposición, que no ocurrió tanto por ahí en las primarias hasta acá. En general se produjo finalmente la profecía autocumplida, digamos, si la gente quería que perdiera, efectivamente el gobierno terminó perdiendo, ¿no? Sí, un poco lo que quizás llame más la atención era el tamaño de la derrota, ¿no? Por lo que, no solo por la provincia de Buenos Aires, porque en realidad la provincia de Buenos Aires fue una derrota un poco menos grave, ¿no? Sí, una derrota de 4 puntos. Cuando uno ve el nivel nacional son 10 puntos, está claro, digamos, que la mancha, ¿no?, de insatisfacción se agrandó tanto que complicó muchísimo al gobierno. Bueno,
Esto es 12 de septiembre, cuando nosotros vemos, digamos, tratamos de transmitir un poco cuáles son las coordenadas principales de este escenario electoral 2021, yo digo básicamente dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado el nivel de optimismo o pesimismo respecto al futuro de la Argentina, que como ya sabemos, ya tenemos más pesimismo que optimismo, y tengan en cuenta, digamos, que Alberto fue elegido por su moderación, gana la elección porque firma un contrato simbólico de moderación y a partir de el caso Vicentín, el presidente lo pierde, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista del estilo personal. El presidente se vuelve más confrontativo, trata de satisfacer más a Cristina, se empieza a desdibujar y el círculo vicioso, digamos, termina profundizando el deterioro que ya hemos visto en la elección primaria. Entonces yo digo, ¿cómo se mueven los distintos segmentos? Muy rápidamente. Bueno, si uno es muy pesimista y pide una fuerte moderación del gobierno, básicamente es el núcleo duro de Juntos por el Cambio, Juntos Cambiemos, ¿no? Si uno piensa, digamos, en que una persona es optimista, básicamente no es que quiere una radicalización, en realidad lo que quiere es resultados, ¿no? Pero, digamos, entiende que de alguna forma el gobierno está tratando de hacer lo que puede en el medio del tema de las consecuencias de la pandemia, básicamente es un voto kirchnerista duro. Ahora, el problema es, digamos, ¿dónde está el moderado independiente, ¿no? Que es el santo grial del electorado argentino, ¿no? Que fue el que le dio el triunfo a Macri en el 2015 y después le dio el triunfo a Alberto en el 2019? Ese electorado es bastante más que pesimista que optimista y por supuesto, digamos, demanda una moderación porque para eso, digamos, inclinó la balanza a favor de Alberto en el 2019. Alberto no cumple el contrato y por lo tanto, digamos, la gente castiga, ¿no? Y después un elemento que por ahí no estaba tan en los papeles y que fue muy sorpresivo para el propio oficialismo, que es el voto kirchnerista blando, ¿no? Ese voto que se quedó en la casa. Recuerden que estos 30 puntos que logra el kirchnerismo a nivel nacional es lo mismo que la elección 2009, ¿no? Después de cierto, digamos, año de crisis, digo, un problema climático, después de la crisis de Lehman Brothers, etcétera, pero fundamentalmente, digamos, como consecuencia del enfrentamiento con el campo en el 2008. ¿No? Ese voto se queda en la casa, para el gobierno esto es inesperado y es lo que ahora va a tratar, digamos, de que asista, ¿no? a votar como para amortiguar una casi segura derrota, digamos, que voy a spoilear, digamos, el final de la presentación, pero la casi segura derrota también, digamos, del 14 de noviembre. Entonces, digo, la tiene complicada, ¿no? Digamos, ahí tenemos cuatro segmentos, de los cuales solo uno realmente le es fiel. Para captar los otros, obviamente, tiene poco tiempo, pocas herramientas, más la conflictividad interna dentro del oficialismo. Entonces, la perspectiva para el 14 de noviembre es el estado de ánimo no cambió, sigue siendo básicamente el mismo. Los principales indicadores de opinión pública no se modificaron, la expectativa sobre el futuro, la imagen de la gestión presidencial, entre otros elementos, digamos, están más o menos en el mismo nivel, número más, número menos. Se cree que el gobierno perdió por la situación económica, o sea que la gente, digamos, lo incorpora, digamos, como dentro de su propio relato, si queremos, ¿no? Paradójicamente, digamos, quizá los analistas nos vemos un poco más sorprendidos que la gente. La gente dice que no le sorprendió tanto el resultado, especialmente diciendo, digo, si la situación económica era negativa, ¿por qué el gobierno de turno tenía que irle bien, ¿no? Es decir, hubiera sido, digamos, como muy extraño. Se cree que va a volver a perder, con lo cual, digamos, esto es como muy importante, porque antes del 12 de septiembre se pensaba que el Frente de Todos iba a ganar la elección, y ahora directamente piensa, digamos, que va a volver a perder. O sea que no tiene posibilidad de revertir este resultado. Las medidas que tomó y el cambio de gabinete no generaron ninguna expectativa, todo el plan platita en el bolsillo de la gente, etcétera, todas las medidas de impulso de consumo, la llegada, digamos, de Mansur como jefe de gabinete, un jefe de gabinete que arranca con una imagen muy negativa. Claro, se sube un barco que, digamos, tiene problemas de contención de flotación, ¿no? Y yo creo que esto le va a costar mucho motivar a los propios que se quedaron en casa, que no van a querer ir a votar a Juntos, digo, porque no les gusta Juntos, pero que su manera de castigar es no votándolo, digamos, con abstención. Esto, digamos, es lo que se ve, lo que estamos viendo hasta ahora a 3 semanas. Yo creo que el oficialismo, básicamente, pensando, digamos, en lo que hizo y en lo que puede hacer en 3 semanas,
creo que se quedó sin herramientas de gestión y la verdad que no tiene estrategia electoral como para cambiar la tendencia, lo cual lo complica absolutamente. Ustedes saben que las tendencias de opinión pública son muy difíciles de mover, no se mueven de la noche a la mañana, pueden moverse un poco más velozmente por algunas cuestiones coyunturales, pero la verdad es que es como tratar, digamos, yo siempre digo, como tratar de hacer un giro de 180 grados de un transatlántico, digamos, obviamente te pega la vuelta, pasa muchísimo tiempo. Salvo situaciones muy excepcionales desde ya. Y esto como resultado, digamos, decía, ya adelantaba, el resultado de la general claramente va a ser similar a lo que vimos el 12 de septiembre. Insisto, número más, número menos, no creo que podamos amortiguar mucho, hasta acá los números nos dan algo bastante semejante, entonces al final, el final de la película puede ser como muy similar, ¿no? Pero bueno, digo, esto es derrota del oficialismo. ¿Qué escenarios, digamos, tenemos por delante, ¿no? La primera cuestión, digamos, a tener en cuenta, digamos, que cuando uno pasa una situación económica y hay que tomar las medidas económicas duras o antipáticas, etcétera, la política tiene que estar alineada, ¿no? Eso pasó en el 89, ¿no? Con la llegada de Carlos Menem, después en el 2002 en el gobierno de Duhalde, digamos, se sabía quién mandaba y ahora eso no está sucediendo. No solamente que la economía funciona mal, ¿no? Sino que además la política también está funcionando mal, ¿no? Si la tensión dentro del propio gobierno, digamos, hace que todo el proceso decisorio sea ultra complicado. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue poner, digamos, 6 escenarios posibles, ¿no? Un escenario posible es: Alberto sigue siendo un presidente muy debilitado, condicionado por Cristina en términos de títere. Acá vale hacer una aclaración. Yo creo que hay que ponerle un matiz a la cuestión del títere, porque el títere hace lo que quiere el titiritero, y acá el problema es que el titiritero no logra que el títere haga lo que quiere, por eso está el conflicto. Si no, sería, digamos, el presidente ideal de Cristina. Ese es el problema, ¿no? Es decir, un Alberto que dice, bueno, me votaron para una cosa y va y viene, ¿no? Todo el tiempo. Como con esta, por ejemplo, la carta que le mandó ayer a la gobernadora de Río Negro, digamos, el tema de Jones Walla, recién se comentaba, digamos, el doctor Vito lo consultaban sobre ese tema, digamos, son cosas donde trata de quedar bien con Cristina y entonces parece títere y después hace otras cosas que a Cristina no le gustan y entonces ni chicha ni limonada, es un poco el presidente de nadie. Segundo es que Alberto sale fortalecido imponiéndose a Cristina, obviamente, digamos, esto ya parece ciencia ficción. El tercero es Alberto sigue con mucha tensión con Cristina. El cuarto escenario es Alberto renuncia y se produce una crisis institucional. Personalmente no lo creo, me parece muy poco probable que Alberto quiera subirse al helicóptero, por decirlo, digamos, así como una imagen tristemente célebre, ¿no? Con el caso de la Rúa, ¿no? Sería como muy un golpe psicológico, más allá de él personalmente, creo que sería un golpe psicológico muy fuerte dentro del frente de todos, digamos, que el presidente no pueda terminar un mandato y además hackeado, digamos, por su propia fuerza. Después de pasar una elección, además, digamos, ¿no? Porque las cosas estén yendo bien. Alberto rompe con Cristina y sustenta una nueva coalición, también lo veo muy poco probable, digamos, algo de eso le sugirieron el círculo albertista al presidente en esas horas complicadas de los días posteriores a la derrota del 12 de septiembre, no se produjo. Bueno, y tenemos por ahí, bueno, yo ahí lo que voy a poner, y un sexto escenario que es una paz entre Alberto y Cristina por riesgo de abismo dentro de un diálogo nacional. Con signo de interrogación, diálogo nacional, creo que eso, así como lo digo, seguramente creo que no va a pasar. Los que voy tachando, digamos, son los 4 escenarios que no me parecen, ¿no? Alberto títere total, digamos, precisamente por eso está el conflicto, si no el conflicto no existiría. Alberto se va, no lo creo. Alberto gana, tampoco lo creo. Alberto, digamos, rompe y hace una nueva coalición, tampoco lo veo. Y creo que vamos a estar oscilando, lamentablemente, digamos, por lo menos simplemente la muy próxima etapa, teniendo en cuenta que seguramente habrá derrota el 14 de noviembre, entre la tensión y, digamos, alguna especie de armisticio, como se firmó después del 12 de septiembre, que es una paz precaria hasta el 14 de noviembre. El 14 de noviembre de la noche volverá a haber otra crisis, seguramente con algún pedido de renuncias, críticas de los distintos actores, corrimiento eventualmente de algún otro ministro, en fin, ya, digamos, alguna cosa se corrió. El tema es que ahora
digamos, quedarían las piezas más esenciales, ¿no? Digamos, Guzmán Culfas, ¿no? Lo cual todo implica desde el punto de vista de cómo se lee esto en términos económicos. Me parece que esos son como los dos escenarios como más probables, por lo menos de corto plazo, digo, de los próximos meses después del 14. Ahora, la Argentina tiene una vida, digamos, hasta el 2023, ¿no? Digamos, que me parece interesante de marcar. Y con esto, para ir redondeando la presentación. La primera cuestión es que es cierto que van a ser 2 años complejos, precisamente porque si la política no está ordenada, digamos, o se ordena de una manera o se ordena de la otra, pero eso sinceramente tampoco es sencillo, por lo que todas las cosas que fuimos comentando en estos últimos minutos, creo que van a ser claramente 2 años complejos de tensión interna, lo cual, digamos, va a contribuir a deteriorar las probabilidades o las expectativas que el Frente de Todos tenga, si es que sigue unido, respecto a la elección presidencial de 2023. Esta es la primera cuestión. Ahora, se viene un cambio, ¿no? Yo creo que en 2023 se viene un cambio, más allá de quien gane la elección. Porque está claro, por empezar, digamos, que el modelo de poder delegado, ¿no? Si Cristina delega en alguien, es un modelo, digamos, que ya vemos por Alberto que no funciona. Si lo intenta de vuelta, digamos, el modelo esta vez va a fracasar electoralmente. En 2019 fue exitoso electoralmente. Pero como todas las cosas, la sociedad, digamos, toma nota de algunas cosas que no funcionan y no las vuelve a repetir. Siempre digo, en el año 99 Argentina votó a un presidente de un signo y a un gobernador de la provincia del signo contrario. Por primera vez en la historia. Terminó mal, nunca más sucedió. ¿Okay? Por eso es un país presidencialista, digamos, este tema del poder delegado, no, la gente lo que va a decir es, no, el que gane, digamos, que sea el líder de su propio espacio, para bien o para mal, digamos, pero que lo sea. Entonces yo creo, primero, digamos, o cambian, digamos, o hay cambio de signo político, que hasta ahora parece, digamos, como lo más probable, o, digamos, hay algún cambio dentro del oficialismo que le permita volver a ser competitivo en el 2023. Pero, digamos, ya de por sí es un cambio en ese sentido. Y si el oficialismo, digamos, sigue en una tónica de perder la moderación, es más probable, digamos, que salga expulsado del poder, digamos, porque claramente la Argentina viene pidiendo moderación hace 10 años, no lo encuentra y hace 10 años que no crece. Y esa, digamos, es un elemento fundamental, digamos, para tener en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que el tercer punto es que existe una oposición con un candidato muy competitivo a esta altura del partido, que es Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, es una oposición que es cierto que salió del poder, ¿no?, por una crisis, empujado, entre otras cosas, por una crisis económica, pero que ya está teniendo una renovación de cuadros internos y desde ese punto de vista, digamos, es interesante visualizar que hay alternativa, ¿no? Hay alternativa para la sociedad, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista, con lo cual, digamos, no es que la sociedad, digamos, se queda en el medio del vacío, es decir, no quiero esto, pero no sé qué venga, sino que hay otra cosa. Y el último punto que quiero mencionar, que me parece muy importante, es que más allá de esta crisis puntual, y al final, digamos, esta elección la termina, el resultado de la elección lo termina, digamos, ratificando, es que la Argentina tiene una serie de resortes fácticos, ¿no?, de poderes fácticos, mediáticos, sociales y culturales que pueden equilibrar el desequilibrio político, ¿no? Uno va a decir, esto es una buena noticia para mañana. No, obviamente, digamos, no, mañana, digamos, no hay una buena noticia. Pero, obviamente, digamos, cuando uno tiene que mirar las cosas en perspectiva, tiene que ver, digamos, de que Argentina tiene unos resortes, ¿no? 2009, 2013, y ahora 2019, cuando vio que la Argentina perdía la moderación, mandó el mensaje. Y cuando no se entendió, digamos, hizo el cambio, ¿no? En el 2015 hizo el cambio, después, digamos, el proceso ese fue ratificado en el 2017, después tuvimos la crisis que ya todos conocemos, y ahora, digamos, volvemos a tener una situación, pero, como decía yo en el punto anterior, tenemos, digamos, hay, desde el punto de vista, insisto, de la sociedad, más allá de lo que cada uno piense, una alternativa política concreta. De manera que yo diría buenas noticias en el sentido de que cuando uno ve lo que pasa en lo que pasa en el conjunto del escenario, no tiene que ver solo lo que pasa en la política, sino también lo que hacen todos los otros actores, o por lo menos más allá del gobierno de turno, ¿no?
lo que hace la sociedad, digamos, lo que hace la oposición, también, digamos, el rol que cumplen los medios de comunicación y, por supuesto, el rol que cumplen, digamos, los que invierten, digamos, como muchos de ustedes, todos los días y pensando, digamos, en el largo plazo. Bien, de manera que, bueno, con esto concluimos, digamos, la presentación y muchas gracias por la invitación. Impecable, Carlos, impecable. Bueno, muchísimas preguntas. Muchas gracias a la audiencia que nos están escuchando y nos mandan preguntas. Te voy a mezclar dos preguntas que hay acá con un concepto mío cuando vos venías hablando en lo que viene hacia adelante, ¿no? El famoso 15N. Entonces, acá hay gente que dice, ¿la sociedad está preparada para una propuesta política de esfuerzo, recupero de valores, sacrificio acorde al drama que venimos transitando socialmente, etcétera? Y yo te agrego a esto, que es la preocupación de varios, si lo que viene no puede llegar a ser en términos políticos algo disruptivo. ¿Qué disruptivo? Bueno, en lo económico fue en su momento el Plan Primavera, el Plan Austral. En su momento político fue que un Alfonsín, que uno lo mira a lo lejos y dice, a la miércoles, ¿no? Qué bárbaro, el tipo, qué grandeza, cuando, bueno, dijo, bueno, muchachos, se sentó con Menem y dijo, a ver, arreglemos, porque es peor destruir el país. No se fue en un helicóptero, yo creo que se fue con todos los honores, porque no podía seguir, se destruía todo. El plan 1 a 1 de Menem y además en ese momento todo lo que representó, muchachos, a ver, esto no sirve, a ver, en ese momento no me acuerdo de Entel y todo eso, hay que darlo vuelta, mal o bien, el tipo, gracias a él tenemos comunicación y un montón de cosas. ¿Vos ves que de repente, en medio de todo esto, pueda haber el 15N un cambio así importante, incluso a lo mejor viniendo de la misma Cristina, que pueda ser a lo mejor la más pragmática neta y de muchachos, acá nos van a sacar a todo por la ventana? ¿Puede haber algo de eso? Y si en eso la sociedad se lo bancaría. Mira, primero sí, definitivamente puede haber, ¿no? Ten en cuenta, digamos, que las crisis largas o fuertes, más puntuales, ¿no? Como la del 89, como la del 2001, terminan empujando, digamos, modificaciones en donde es esta situación de me duele tanto la cabeza, ya no sé qué hacer, voy al médico, mira, hay que operar. Y vos decís, ¿pero cuándo? Ahora, ya. Claro. Y vos vas directo al quirófano, ¿entendés? Digamos, eso me parece, digamos, que algo de lo que nosotros estamos viendo en los estudios es un cansancio cultural, digamos, también con la lógica de, digamos, de ir todo el tiempo, digamos, contrariando la cultura del esfuerzo y el trabajo, ¿no? Inclusive, es muy claro, digamos, de los planes sociales está todo el mundo cansado, hasta los movimientos sociales están cansados de los planes sociales, ¿okay? El único que no se enteró fue el gobierno. Claro. ¿Okay? Entonces, me parece que la sociedad, digamos, está bastante más preparada que la política. La política tiene mucho más miedo que la sociedad, digamos, a hacer ese tipo de cambios. Eso por el lado de la sociedad. Y después, por el lado de la política, yo nunca lo descarto, ¿no? Por eso yo decía que, bueno, acá tenés algunas fechas de vencimiento, que son las fechas de vencimiento del Fondo Monetario, ¿no? Claro. Y algo tenés que hacer. Entonces, digo, mi sensación es que finalmente vamos a tener un presupuesto y ese presupuesto tiene que estar acorde con esa negociación con el fondo, que probablemente suceda. Ahora, tu pregunta puede ser, che, ¿pero eso se va a cumplir? Bueno, probablemente, viste, como el enfermo, que a veces hay días que toma el remedio y hay días que no, bueno, probablemente suceda eso en los próximos 2 años. Pero siempre va a ser mejor, digamos, eso, a que el enfermo directamente no reconozca la enfermedad y no quiera tomar ningún remedio ni siquiera ir al médico. ¿Cristina reconocerá que tiene que ir a operarse o no? Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Digo, es muy difícil saberlo. Es como muy difícil saberlo, pero ¿no? Siendo un animal político viste que a vos todo el mundo te puede decir tenés que ir a operarte y finalmente decís no me voy a ir a operar y un día venís y ¿qué pasó? Me vengo a operar. ¿Qué pasó? No, que yo pensé, le expliqué al médico que él me tenía que operar y bueno, es una manera, digamos, de ganar argumentos para que tengas razón. Pero también depende de la enfermedad, ¿no? Se puede dar cuenta que si va 3 meses después y tiene algo grave, 3 meses después, otra cosa, te invadió, ¿no? No, realmente, digamos, la verdad es que, claro, siempre llega al límite, digamos, llega al borde del precipicio y parece que frena, lo cual no es una buena noticia en sí mismo, no, por supuesto. ¿Okay? Pero, digamos, es preferible esa a la otra. Me parece que no quieren salir, digamos, del mundo rompiendo con el fondo, ¿no? Me parece que el tema es cómo le buscan la vuelta en el relato y como para decir, bueno, finalmente, digamos, le torcimos el verso al fondo, cuando en realidad, digamos, va a ser un fondo que va a decir, mire, muchachos, con tal que arreglen, digan lo que quieran en casa, digamos, ¿no? Pero acá firmen los papeles. Me parece que eso es un escenario probable. Te hago 2. ¿Los partidos mayoritarios serán capaces de lograr algún acuerdo básico de mediano plazo? Y la segunda, que va atada un poco a esto, alguien que siente que de repente, si vos realmente sentís que Rodríguez Larreta es un candidato competitivo.
Mira, respecto de si pueden llegar, vamos a ver cómo termina el resultado, ¿viste? Porque el resultado si es, puede generar un incentivo para el acuerdo, ¿viste? Si el que pierde no pierde por tanto, entonces, digamos, tiene un mayor incentivo el acuerdo. Claro. Ahora sí, lo cachetean mucho, por ahí digan, total que se vaya todo al diablo, digamos, que hagan lo que quieran, ¿no? O la oposición puede agarrar y decir, no, yo no me voy a anclar con vos para ir al fondo del agua, ¿no? Totalmente, exactamente. Entonces, por ahí, ojo, porque el 14 de la noche empieza la mirada sobre qué va a ser oposición. No, yo no le voy a facilitar al gobierno, pero mirá que nos vamos todos al tacho. Además, ustedes no firmarían un acuerdo con el fondo. Sobre un problema que se generó, digamos, en el gobierno de Macri. O sea, hay trampa para los dos. Yo creo que por eso, digamos, están muy obligados, digamos, a consensuar. No te diría de mediano plazo, pero viste que un pacto va llevando a otro y entonces la cultura del consenso se va generando. Eso en primer lugar. Respecto a Horacio Rodríguez Larreta, bueno, es el más competitivo, ¿no? Digamos, es la figura nacional, digamos, de mejor imagen. De los pocos tipos que tienen gestión, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil en Argentina. Gestión en una población muy grande como es la capital, ¿no? Porque es compleja. Totalmente. En Argentina es muy difícil, digamos, que el que llegue no llegue sin pergamino. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, Pergamino es un distrito importante, de la Ciudad de Buenos Aires lo es, está claro. Entonces creo que sí, creo que además, digamos, el otro detalle interesante es que es una persona que hasta acá, digamos, está pudiendo generar confianza o credibilidad precisamente en ese electorado independiente que fue con Macri, después fue con Alberto y ahora dice, che, me parece que Horacio puede ser una persona. Claro. ¿Okay? Interesante. Desde ese punto de vista es competitivo. Impecable. Carlos, excelente. Muchísimas gracias. No, por favor, muy bueno, enorme. impecable, los escenarios, todo armado. Bien, y ahora sí, seguimos, lo tenemos a Ernesto Bigliso, que ya en un momento está entrando, debe estar en Santa Rosa seguramente en este momento. Vamos a hablar de la cuestión ambiental y los negocios rurales. Temazo, vamos a charlar mucho con él, además después le vamos a hacer preguntas de lo que viene hacia adelante. Hoy, Ernesto Bigliso, les diría, es el paradigma de la defensa, te diría, de los intereses del campo argentino en Glasgow, en el Reino Unido. Fíjate vos, en esa gran cumbre climática, muchos de la gente que nosotros entrevistamos, que vemos, están buscando, digamos, el soporte científico, serio, de experiencia que tiene Roberto Bigliso. Así que, ahora, en 1 minuto y medio, vemos a nuestros sponsors y venimos con Ernesto Bigliso directo para hablar de esto del impacto ambiental.